Adonai se levantó, no se levantó para servir, se levantó para disputar. Y con él vinieron voces, hombre de nombre, hombre de fuerza, hombres que decían: todos somos santos, porque ustedes se elevan sobre la congregación. Pero no era amor por la santidad, era deseo de lugar. No era celo por el eterno, era fuego de orgullo en el corazón. No tomes para ti lo que Adonai no te entregó. No confundas ambición con llamado del eterno. Baja el alma, baja el orgullo, vuelve a la verdad. El que sirve en humildad habitará bajo su paz. Moshe cayó sobre su rostro, no respondió con fuerza, no peleó por su nombre, no defendió su honor con espada. El hombre humilde puso el juicio en las manos del Eterno. Traigan sus incensarios, dijo, pongan fuego e incienso, y Adonai mostrará quién es suyo. Porque no todo fuego es aceptado, no toda cercanía es obediencia, no todo incienso sube limpio si el corazón está dividido. Coraj quiso el lugar de Aarón, pero no entendió el peso del servicio. Quiso honra, pero no quiso rendición. Quiso altar, pero no quiso quebranto. No tomes para ti lo que Adonai no te entregó. No confundas ambición con llamado del eterno. Baja el alma, baja el orgullo, vuelve a la verdad. El que sirve en humildad habitará bajo su paz. Entonces la tierra abrió su boca, el suelo que sostenía sus pies se convirtió en testigo, y la rebelión descendió viva, porque cuando el orgullo no se arrepiente, se hunde en su propio camino. El pueblo tembló, el desierto escuchó, Israel aprendió que la santidad no se toma por la fuerza. Después del juicio, el corazón del pueblo volvió a murmurar y vino plaga sobre la congregación. Entonces Aarón corrió con incienso, se puso entre los vivos y los muertos, y la mortandad se detuvo. Así es el verdadero sacerdote, no corre hacia la honra, corre hacia el dolor. No busca aplauso, se para en la brecha entre la muerte y la vida. Se levantó misericordia entre el juicio y el pueblo. Ardió incienso de compasión. Adonai, enséñame a servir, no a competir. Enséñame a bajar para poder obedecer. Luego el Eterno pidió una vara por cada casa de Israel, y la vara de Aarón, seca, sin raíz, sin tierra, floreció. Brotaron flores, salieron almendras. La vida habló donde no había vida, porque el llamado verdadero no necesita gritar. El Eterno lo hace florecer. A florecer mi vara seca, oh Adonai, Dios de verdad. Quita de mí la rebelión, vísteme de humildad. No quiero el lugar de otro, quiero tu voz.
gracia y santidad. Si mi corazón se levanta, hazme caer sobre mi rostro. Si mi boca murmura, purifica mi voz. Si envidio el llamado ajeno, recuérdame mi porción. Tú das el servicio, confirma la lección. Kadosh, 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 Adonai es santo. Kadosh, no por fuerza, no por orgullo, sino por su verdad. Corá se levantó contra Moshe, pero el juicio reveló el corazón. Aarón no peleó por su puesto, su vara floreció. Así también, alma mía, no busques altura sin humildad. No busques fuego sin obediencia. No busques nombre sin rendición. Porque el Eterno levanta al que sabe postrarse. A florecer mi vara seca, oh Adonai, Dios de verdad. Quita de mí la rebelión, vísteme de humildad. Que mi casa sirva en paz, que mi voz cante verdad. Que mi vida sea incienso limpio delante de tu majestad. Baruch atah Adonai, enséñanos a servir, enséñanos a volver.